El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a centrar en un nombre con un peso histórico, tremendo, Abraham. Toda la información que vamos a comentar, que conste, viene de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, que es la web del Instituto de Historia Familiar. Así que, vamos a intentar desentrañar juntos el origen, qué significa, la historia, todo lo que hay detrás de este nombre tan relevante. Y muy común también aquí, ¿eh? Empecemos por el principio, ¿te parece? El origen. Es hebreo, ¿verdad? Sí, es hebreo. ¿Y su etimología de dónde viene la palabra? Eso parece que tiene miga. Efectivamente, es hebreo. Y, la etimología exacta, hay cierto debate, ¿sabes? Pero la referencia clave, la que todo el mundo mira, está en el Génesis, capítulo 17, concretamente. Ahí se cuenta cómo Dios le cambia el nombre. Ah, sí. Sí, de Abraham, que podría significar algo como padre excelso o padre enaltecido. Bueno, algo así. Se lo cambia por Abram. ¿Y Abraham qué significa entonces? Pues Abram generalmente se interpreta como padre de multitudes o padre de muchos pueblos. Padre de multitudes. Ostras, ya solo con eso te da una idea de la importancia, ¿no? Ese cambio de nombre parece como un punto de inflexión. Totalmente. Es que ese cambio simboliza una promesa, un destino. Vamos, lo fascinante es el papel tan central que tienen las tradiciones religiosas. Dios lo elige, lo saca de Ur, de Caldea, allá en Mesopotamia, Ujú. para llevarlo a otra tierra, ¿no? Y establece una alianza con él. Se convierte en una figura, fundamental para la fe. Y la prueba máxima, claro, es cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo, a Isaac. Una figura fundacional, vamos. Y esa idea de padre de multitudes se refleja luego en cómo lo ven distintas religiones, ¿no? Exacto. Es que, según las tradiciones que llamamos abrahámicas, de él descienden pueblos. Ujú. Pueblos clave. Por un lado, a través de Ismael, se le considera ancestro de los árabes. Ajá. Y por otro, a través de Isaac, es el patriarca del pueblo de Israel. Y claro, por extensión, figura veneradísima en el cristianismo. Es increíble. Es un punto de conexión, fíjate, para las tres grandes religiones monoteístas. Impresionante, ¿sí? Cómo un nombre, una figura, puede tener ese alcance, durante milenios además. Oye, y para los que también disfrutan con estos detalles curiosos que a veces se asocian a los nombres, la fuente esta de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com menciona algunos rasgos de carácter. ¿Sabes algo de eso? Sí, algo comentan. Esbozan un perfil, digamos. Describen a la persona llamada Abraham como, generalmente tranquila, equilibrada, ordenada, metódica en el trabajo. Cualidades que, claro, le ayudarían a llegar a puestos importantes, ¿no? Entiendo. Aunque, ojo, también apuntan que puede tener un pronto, un poco fuerte a veces, ocasionalmente. Vaya, interesante el contraste. ¿Y en lo personal? ¿En el amor y eso? Pues ahí lo pintan como romántico, sensual, atento con la pareja, decidido y muy cariñoso. Se dice que cuando se enamora de verdad, profundamente. Bueno, Claro, que son generalizaciones curiosas lo que recoge la fuente. No hay que tomarlo al pie de la letra. claro. Como curiosidades asociadas. Entendido. Oye, ¿y el santo? ¿Cuándo lo celebran? La onomástica. Pues mira, se indican varias fechas. El 16 de marzo, el 9 de octubre y también el 15 de junio. Y es curioso ver cómo viaja el nombre. Tienes a Barrán en euskera, Ah, mira. Abraham, con H intercalada, en gallego, Abramo en italiano y el conocidísimo Ibrahim en árabe. Ibrahim, claro. Y curiosamente, en catalán, alemán, francés e inglés se queda igual, Abraham. Qué curioso. Aunque en inglés tienen el hipocorístico, la forma corta, Abe, como Abe Lincoln, ¿no? Ah, claro. Muy útil conocer las variantes, sí. Y siguiendo con datos para los más curiosos. La fuente añade cosas de números, colores. Cierto. Entra en ese terreno simbólico. Asocia el nombre al número 9. El 9. Sí, bajo la influencia que se le atribuye a Marte. Y señala el martes como día favorable. Martes y Marte, claro. Eso es. Los colores serían el rojo y el tono óxido. Y como talismanes, menciona una peonia, un rubí y un caballito de acero. Un caballito de acero, qué curioso. ¿Sí?
También habla de una flor simbólica representativa, pero justo ahí se corta la información en la fuente, así que nos quedamos con la intriga de cuál es. Vaya, qué pena lo de la flor. Bueno, por cierto, ya que estamos con la fuente, recordamos que en heráldicafamiliar.com se puede encontrar toda esta info ampliada, y quien quiera puede incluso adquirir una lámina muy completa sobre el nombre Abraham. Dejamos el enlace en la descripción, ¿vale? Muy bien. Y que no solo sobre nombres, ¿eh? Que esto es bueno saberlo. En heráldicafamiliar.com también hacen estudios y láminas súper detalladas sobre el origen y la historia de los apellidos, que eso sabemos que interesa muchísimo a la gente que investiga sus raíces familiares. Desde luego, muy útil. Bueno, recapitulando un poco entonces, tenemos un nombre con un origen bíblico, potentísimo, ligado a un cambio de identidad, a una promesa divina. Una figura central para miles de millones de personas. Sí, sí. En distintas religiones, culturas. Un nombre que resuena en un montón de idiomas. Y encima, con todos esos rasgos y símbolos asociados como curiosidad. Exacto. Y si le damos una vuelta más, si conectamos esto con una perspectiva un poco más amplia, la idea esa de padre de multitudes va más allá de la genealogía literal o de la religión en sí, ¿no? Plantea una pregunta, yo creo que relevante hoy en día. En este mundo tan diverso, a veces tan fragmentado, ¿cómo resuena esa idea de un origen común, de un legado compartido que representan figuras como Abraham? ¿Qué significado puede tener eso para nosotros hoy? Pues ahí queda esa reflexión, Fidan. Muy, muy sugerente, la verdad. Y, por supuesto, si alguien que nos escucha tiene más datos o anécdotas, historias personales, lo que sea relacionado con el nombre Abraham y quiere compartirlo, pues nos encantaría conocerlas, ¿eh? Para seguir enriqueciendo este retrato entre todos.